el tema de derechos humanos es tan amplio como cualquier actividad de las personas. El respeto a los derechos humanos o la defensa de los derechos humanos, en principio, pues es del gobierno precisamente. Claro. ¿De quién me vas a defender? Pues del poderoso que me está violentando la prerrogativa que tengo. Tenemos todo para que no es que no se violen, sino que en caso de violaciones, pues hubiera toda la infraestructura para resolver esa problemática de derechos humanos. Pero desgraciadamente la gente se sigue quejando de que se le violan sus derechos humanos. Porque te voy a decir cuál es el peor problema que tenemos en México en materia jurídica. La referencia jurídica más importante de nuestro país es la Rosa de Guadalupe. Entonces ahí estamos muy mal. Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa Diálogos por Sinaloa, donde, como ustedes saben, buscamos invitar a personas que tienen un expertise académico o en su experiencia de vida de distintos temas que interesan a Sinaloa o al país. Y en esta ocasión estoy muy contenta de que nos acompañe un invitadazo de lujo, el licenciado Aldo Ruiz, que yo puedo contarles muchas cosas del licenciado Aldo. En realidad no es mucho el tiempo de conocerlo personalmente, pero creo que de pronto hay personas con las que nos identificamos en una primera, ni siquiera charla personal, porque fue una llamada. Sí, es correcto. El primer contacto fue en una llamada y luego escucharlo en una de las comparecencias, ver el amplio currículum que tiene. Y luego no solo en lo profesional, sino una familia maravillosa que también me tocó la bendición de conocer a tu esposa, a tus hijos hermosos. Entonces, agradecerte de que nos des la oportunidad de ser nuestro invitado en este episodio y poder conversar de un tema tan relevante o de muchos, pero yo puedo estar aquí toda la tarde hablando de ti. Sin embargo, me gustaría que seas tú quienes les digan a quienes ven este programa quién es Aldo Ruiz. Muchas gracias por la invitación, Paola, muchas gracias al auditorio, muchas gracias por el tiempo, por los comentarios. Y fíjate que, hablando en tercera persona, Aldo Ruiz es un ciudadano sinaloense muy ocupado en dos puntos fundamentales. Uno, generar desarrollo en el entorno en el que me desenvuelvo. Y dos, dejarle, como bien dices, a las nuevas generaciones la ciudad, el estado, el país que mejor podamos para ellos. A mí me gustaba mucho la frase de otro político que decía que el mundo no fue heredado por nuestros padres, sino prestado por nuestros hijos. Entonces, precisamente esa es la intención del trabajo día a día, como bien dices, en la parte académica, en la parte profesional, en la parte personal, en la parte de la sociedad. Tratamos de todos los días dejar un granito de arena en mejoría de la vida común de las personas. Wow, mira qué bonita filosofía de vida y manera de conducirte. Pero eres abogado. Ok, sí. Tienes un despacho, clínica de derecho. Promociónate, aprovecha. Rápidamente, con mucho gusto. Fíjate que clínica de derecho, es decir, sí, soy licenciado en derecho, egresado de la Universidad La Salle, en la Ciudad de México. Tengo una maestría en derechos humanos, tengo otra maestría en administración de empresas. Estoy estudiando un doctorado. ¿En qué el doctorado? En educación, precisamente. Porque una de mis grandes pasiones también es la docencia. Hace ya 20 años que doy clases tanto en profesional como en maestría. ¿En qué universidad? En el Sistema TEC de Monterrey, tanto TEC Milenio, Sistema TEC de Monterrey, incluso en algunas otras universidades. He dado en la UAS, he dado en la UADO, en la Universidad del Golfo de California, en la del Golfo de México, en la Univer, que ya no existe, pero me gusta mucho la docencia precisamente por eso, porque es la forma de transmitirle a las nuevas generaciones los conocimientos y también la forma de agradecer a la sociedad en el día a día de que generen profesionistas de calidad, profesionistas éticos, profesionistas que vayan para adelante, profesionistas que vean más allá de las fronteras de la ciudad, del estado, del país, profesionistas y además que regresen a su tierra a aportar lo que conozcan en diferentes lugares y generen las empresas sinaloenses que hoy tenemos ejemplos claros de éxitos. Wow.
¿Y la clínica de derecho, por qué clínica de derecho? ¿Es como un despacho? ¿Y qué materias litigas? Fíjate que te voy a explicar un poquito lo de clínica de derecho, y es que precisamente desde la universidad yo me di cuenta que los médicos tenían un gremio, o tienen un gremio muy interesante. Para empezar, es un gremio muy unido. Es un gremio que trabaja en la parte pública, en la parte privada, generan cirugías, diagnósticos, etcétera. Entonces lo que hicimos en Clínica de Derecho fue copiar literal la forma de trabajar de los médicos, pero adecuarla a los servicios legales. Porque así rompemos muchas de los mitos, bueno, no mitos, de las malas prácticas que desgraciadamente, y lo tengo que decir, en mi profesión se escuchan, y entonces le damos a las personas un servicio de calidad. Para empezar, tenemos consulta. Consulta, así como una consulta que vas al médico, tenemos una consulta legal, en donde así como vas al médico y me duele la panza, aquí dices, pues me duele el patrimonio, me duele la familia, me duele el trabajo, me duele Me llegó este oficio, esta demanda que no sé qué se come. Exactamente, y además la intención de Clínica de Derecho es, así como el médico cuando te dice, bueno, pues tómate esta pastilla y con esto te curas, pues también nosotros tenemos pastillas legales. Y así cuando el médico te dice, vete a hacer estos análisis para ver cómo está tu situación, también tenemos análisis jurídicos. Y así como el médico te dice, no, pues ya estás muy mal y te voy a operar, pues también tenemos cirugías legales. Ándale. Entonces, todo lo hacemos con base en esa filosofía y repito, y la idea es entregarle al cliente un diagnóstico y se lo entregamos así por escrito, impreso, en donde ponemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué documento se necesita, cuál es el costo. Ese es uno de los puntos principales de Clínica de Derecho. Si en ese diagnóstico nosotros establecemos una cantidad de honorarios, esa se respeta hasta el final del procedimiento. Nada de que se alargó el proceso y entonces ocupo que me des más para tal y que las copias y que exacto, para pasar en Clínica de Derecho no se piden 5,000 pesos para copias, eso se acabó, eso no existe en nuestro despacho. Como bien dices, no son igualas. ¿Y si hay un cobro y no hay resultado que se ofreció, se regresa el dinero? Lo que hacemos es que cobramos por avance procesal. Entonces, como vamos avanzando, se va generando un cobro para nuestros clientes. Y con eso lo que establecemos es trabajo, a diferencia de muchos esquemas, desgraciadamente, muy correlacionados, que dicen, no, pues que se alargue el juicio para que el que se siga cobrando pues sea el profesionista. Claro. Y en este caso no. En este caso lo que nos interesa es la solución. Claro. ¿Y litigan de todo tipo? O... excepto penal. Okay. El penal sí no es nuestro fuerte. Perfecto. El civil, mercantil, familiar, laboral. Sobre todo, la frase es solución jurídica de problemas cotidianos. Claro. Lic, ¿y te has involucrado en diferentes organismos en materia de derechos humanos? Has sido parte, ya nos platicas luego esto, pero en tu experiencia... en la aspiración incluso, que hubiera sido un gran, no es ombudsman, es ombudsperson. ¿Cuál es la situación, en tu opinión, de los derechos humanos en el país? Primero en lo macro. Okay. Mira, el tema de derechos humanos es un tema, desgraciadamente, que no permea como debe de ser en la sociedad. Porque el tema de derechos humanos, desgraciadamente en el imaginario colectivo, se cree que tiene que ver únicamente con la cárcel o con el delincuente o con temas penales o temas de seguridad. Ajá. Y no, el tema de derechos humanos es tan amplio como cualquier actividad de las personas. Es decir, las personas necesitamos agua para sobrevivir. Tenemos derecho humano al agua, así es. Las personas necesitamos educación para desarrollarnos. Las personas necesitamos vivienda para estar seguros. Las personas necesitamos a nuestra familia para vivir en un entorno agradable. Las personas necesitamos trabajo para poder desarrollarnos profesionalmente. Es decir, en todos los esquemas del ser humano tienen que ver los derechos humanos. En este país, fíjate qué interesante, tenemos tan poquito, pero tan poquito el tema de los derechos humanos y que tuvimos una subida en la protección y ahorita estamos en una debacle que es a partir del 10 de junio de 2011, es decir,
que estamos en el 26, 15 años. De 15 años hacia atrás, en México, Paola, no teníamos derechos. No teníamos derechos. O sea, de 2011 para atrás. No teníamos derechos. Teníamos algo que le llamaban prerrogativas, teníamos algo que le llamaban garantías individuales, teníamos algo que le llamaban un acto gracioso del Estado, en donde te decía, soy tan buena onda yo Estado, que te doy permiso de la libertad de expresión. Pero, y lo decía el artículo 1 constitucional, te otorgo, lo decía. Como si fuera una concesión que el Estado te da. Y así decía, esta Constitución otorga las garantías individuales fulanitas de tales. Entonces, punto número 1, era algo buena onda del Estado, que mientras te portes bien, va a haber. Y aparte te daban garantías, es decir, no te daban el refri, nomás te daban la garantía de que ahí estaba el refri. Entonces, a partir de 2011, esa palabrita se quita, y es una palabrita, pero es una palabrita muy fuerte. Claro. Y entonces hoy nuestra Constitución dice reconoce. No otorga, no hace el favor, la concesión. Exacto. No te muestra el cartelito de que está el refri, te pone el refri. Te pone el dice, refri. "Es tuyo", ¿no? Ándale, ahora sí úselo, porque te reconozco que tienes derechos humanos. Y además, pues por lo menos la teoría en derecho dice que derechos reconocidos, ni Dios Padre los quita, como diría Juan Gabriel. Híjole, pero Morena ha quitado tanto. ¿Cómo te digo que fue así? Se está rompiendo esa máxima. Exacto, entonces de 2011 hacia arriba, que veníamos todavía en 2011, el sexenio del tan vituperiado Lord Peña, el presidente correcto. Enrique Peña Nieto. Bueno, fue 2010. todavía Calderón. Calderón todavía está. Sí, porque fue en el 2012. En el 12 entró Peña. Entonces en 2011. Y implicó reformas. Pero te voy a decir una cosa, el políticas presidente Peña nos llevó al cielo con el respeto a los derechos humanos. Nos llevó al cielo. ¿Por qué? Porque se le dio fortaleza a las comisiones estatales, a la Comisión Nacional, se crearon los organismos autónomos que hoy desaparecieron, la transparencia, la discriminación, o sea, organismos... Que el perfil de quienes integren esos organismos sea por capacidad y que no tenga vínculos con quienes pues están en el poder, ¿no? Pues es que a la final el respeto a los derechos humanos o la defensa de los derechos humanos, en principio, pues es del gobierno precisamente. Claro. ¿De quién me vas a defender? Pues del poderoso que me está violentando la prerrogativa que tengo. Claro. Entonces, es un absurdo que el defensor sea allegado al agresor. Claro. Pues desde ahí empezamos mal. Entonces, sí, así es, 2018, o sea, tengo que 2011 tuvimos una silla en la Organización de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, precisamente por todo este conglomerado jurídico y de infraestructura que tenía nuestro país. El mundo nos volteó a ver, nos reconocía que estábamos trabajando en pro de los derechos humanos. Wow. Y a partir ¿La de cúspide en qué año más o menos crees que se alcanzó? 15, 16, 2015, 2016. ¿Y qué pasa a partir de la llegada de Morena al poder 2018 al día de hoy en el país, en materia de derechos humanos? La total, ¿cómo se puede decir? A la total desvinculación de la letra de la ley a la acción, a la realidad. Simplemente el hecho de que quieran romper el Estado de Derecho diciendo vamos a revisar asuntos que ya generaron cosa juzgada, es decir, asuntos que ya se resolvieron. Uno de los principales derechos universales en el mundo es el habeas corpus. El habeas corpus, lo que te decía es, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito o por la misma circunstancia. Nadie. Porque eso pasaba. O sea, cuando agarraban a uno, lo juzgaban y luego le reabrían el caso y lo volvían a juzgar nomás por un tema de venganza personal. Entonces el habeas corpus, que no lo creamos nosotros, lo crean en 1700... Bueno, lo crean los romanos y en 1776 lo retoman las 13 colonias y después los derechos franceses. Entonces, desde esa época el mundo, pues medio vivió. De hecho, por eso los juicios de Nuremberg en Alemania, por los actos de los nazis, precisamente por el habeas corpus, porque tenías que castigar el esquema de haber violentado la norma o la regla, que es lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, o sea, ¿qué caso pudiera citar? La reforma judicial.
En la reforma judicial hubo amparos, hubo suspensiones, hubo sentencias y la autoridad que debía acatarlas no las acató. Y la ley de amparo es muy clara. Autoridad que no acate una orden de un juez federal es destituido como funcionario y además es perseguido por el delito correspondiente. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ahí como piedra. Como literal. Titular. Y fíjate qué lástima, porque la mamá de este personaje fue una de las grandes luchadoras en pro de los derechos humanos, codo a codo con personajes sinaloenses, con personajes de Aguascalientes, con personajes de Chihuahua, que lucharon en los años 80s, 90s por establecer un buen elementos de cohesión social. Y hoy lo que se han dedicado es a desmantelar estas instituciones. Los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eran personas con doctorado en Derecho, con especialidad en Derechos Humanos, con estudios en el extranjero, especializados en materia de derechos humanos, y además con personas que atendían a los usuarios de una manera tan personal, tan bonita, que fluía el esquema. Lo que pasa es que las comisiones de derechos humanos no tienen dientes. Quedan simples recomendaciones. Así, pero además tiene una razón de ser, porque si las comisiones de derechos humanos tuvieran dientes, entonces se volverían en una autoridad, o sea, una autoridad que pudiera, curiosamente, violar derechos humanos. Por eso lo hicieron así. Por eso es el esquema incluso universal. No es una competencia judicial, pues. Exactamente. Para eso está el juicio de amparo, para eso está el juez. Bueno. Y los jueces con trayectoria y con capacidad estaban. De hecho, un derecho humano de las personas es a vivir en un ambiente democrático. Y un ambiente democrático necesita el ejecutivo, el legislativo y el judicial en el mismo tenor. O sea, y a la vez independientes. Exactamente. Autónomos realmente. Exactamente, un sistema, por eso se llama sistema de pesos y contrapesos. Uno detiene al otro, el otro detiene acá, revisa y entonces va generando una armonía. Hoy no la tenemos. Y con el tiro de gracia de la mal llamada reforma electoral, pues. Bueno, esa la verdad es que acabaría, sobre todo lo acaban de decir, ¿no? El INE, que no debe ser autónomo, pues entonces volvemos a la Secretaría de Gobernación de hace 80 años. Que el gobierno cuente los votos, organice las elecciones y diga quién gana. Pues ¿Y quién creen que va a ganar? Ya pues pongamos cajas oscuras, ¿no? Otra vez. O sea, pues va a ser exactamente la misma. De hecho, déjame te cuento algo. A mí, parte de mi trayectoria fue que fui consejero electoral en el distrito 5 del INE durante 15 años. O sea, me tocaron 5 elecciones 12, sí, pues sí, 15 años, a partir del 12 precisamente, el 12 cada 3 años. Y en el 24 yo advertí, vi muchas irregularidades, y el día del que iba a iniciar el conteo de votos, yo renuncié al INE porque me di cuenta que ya no era un órgano ciudadanizado. Porque además esa era la gran magia del INE, que éramos 6 ciudadanos en cada consejo distrital, en cada consejo municipal, en cada consejo local, ciudadanos que no teníamos nada que ver con los partidos políticos, que no teníamos nada que ver con el gobierno, que revisábamos el proceso electoral. Y en el 2024 se acabó eso. Yo al otro día renuncié al INE, porque hoy ya el INE ya no es un órgano ciudadanizado. Para quienes tenían alguna duda que la elección del 2024 fue un megafraude operado con bisturí desde adentro de los órganos electorales, pues bueno, aquí está una voz que vivió desde adentro el proceso. Así es. Terrible. Y de la piedra al compadre del gobernador, ¿cómo están los derechos humanos aquí en Sinaloa? Licenciado, díganos por favor. Fíjate que yo estoy muy preocupado y muy ocupado también, como debe ser, en el tema de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Porque yo llego a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el 2008, también como consejero ciudadano, también con una camiseta ciudadana, con una camiseta apartidista, con una camiseta precisamente de Convención de Derechos Humanos, y veo una comisión era una comisión que era una oficinita que estaba aquí, estamos en el Congreso, aquí pasando el Puente Negro, era una oficinita y además en el primer piso, o sea, cero. No cualquiera podía subir. Pues no, si tenías discapacidad, pues no podías subir. Era una oficinita mal hecha, una oficinita que no tenía ni pies ni cabeza,
Y el ombudsman actual era el titular. Hace 18 años. Hace 18 Pero años. además ha sido 4 veces. Digo, no hay nada en contra de la persona. No. Pero, pues, eso, juez y parte. Como el compadre del gobernador va a hacer recomendaciones para que el compadre sea el gobernador. No. Respete. Entonces, a partir de 2008, con el doctor Ríos Estavillo, que estuvo 8 años ahí como titular, fue otra institución que es la que actualmente existe. O sea, desde la infraestructura. Te voy a decir una cosa, el logo de la Comisión de Derechos Humanos salió de esa titularidad. O sea, yo era el secretario ejecutivo y entonces yo participé en la creación del logo. Los trípticos que hoy reparten por todo el estado, yo fui el que los diseñé. Personalmente, y han pasado 18 años, el contenido, la forma, todo, y lo siguen utilizando. Se crearon la visitaduría itinerante, sigue funcionando la visitaduría itinerante, se crea, o sea, a 18 años lo que hicimos en esos 8 se sigue utilizando de tan bien que se trabajó. El maestro Álvaro Ortega también hizo muy buen trabajo en este tiempo. Entonces, hoy el titular actual pues tiene 2 grandes ¿cómo se dice? Retos, dos grandes retos. Uno, por lo menos mantener esa infraestructura de la comisión, porque además la Comisión de Derechos Humanos en el 2008 recibía 5 millones de pesos de presupuesto, hoy recibe casi 70. Ah, caray. ¿Vale? Entonces, o sea, obvio, quien dice, oye, es que hemos avanzado en el tema de la defensa de derechos humanos, pues en Sinaloa sí, tenemos todo para que no es que no se violen, sino que en caso de violaciones, pues hubiera toda la infraestructura para resolver esa problemática de derechos humanos. Pero desgraciadamente la gente se sigue quejando de que se le violan sus derechos humanos. Y a lo que más llegan es a esa recomendación. Y si no se cumple, no se atiende, pues ya, pero se queda en el limbo. Te voy a decir una cosa, no, el titular de la Comisión de Derechos Humanos, hoy, el estatal, tiene un diente que no utiliza, unos dientes que no utiliza, que es que en caso de que el funcionario no acepte la recomendación que le hizo la comisión, puede llamarlo al Congreso y entonces que sea el Congreso el que le pida cuentas al funcionario de la acción de que viene la recomendación. Y eso lo puede hacer en cualquier tema y en cualquier esquema. Pues realmente no lo utiliza porque nos ha buscado, ahorita el ejemplo que se me viene a la cabeza, la policía Dinora Valdés de Ahome, que ya tiene la recomendación para el alcalde que desaforaron al otro y entonces pusieron al otro y pues no la ha cumplido y ella está interesada en eso, que se dé el otro paso. Pero va el profesor sin decirle a ella y se reúne para decir que ahora sí ya lo va a revisar y va a pasar, pero pues ahí sigue pasando los meses. Porque está cuidando al funcionario. Entonces, realmente eso pasa. Mira, y el tema de las policías fue muy interesante. Fue muy interesante porque en principio, en 2011, se decía que los funcionarios públicos no tenían derechos humanos. O sea, esa era como la constante. Hoy en día, en un proceso de revisión, precisamente de una humanización de la función pública, pues dices, ok, es correcto. La función no tiene derechos, pero el ser humano que ejerce la función, bueno, pues por supuesto que debe tener un proceso de respeto igual que cualquier persona. Entonces, está interesante ese punto de buscar que la policía o las policías pues tengan también ese respaldo, porque además es quien nos cuida. Del 0 al 10, ¿cómo calificarías el trabajo de los resultados en materia de derechos humanos en Sinaloa? En Sinaloa. Digo, también vivimos una época muy complicada, me queda claro, porque también pasa una cosa y muy interesante, y también es algo que se debería de hacer valer. También la ley de amparo y la reforma, en materia de derechos humanos de 2011 decía algo muy interesante, o dice algo muy interesante, o establece algo muy interesante, que no solamente los funcionarios públicos violan derechos humanos, sino también las personas privadas de alto impacto social. ¿Qué significa eso? La escuela. La escuela también te viola derechos humanos. El gimnasio también te puede violar derechos humanos, discriminación,
Entonces, creo yo que con lo que está pasando en Sinaloa, obviamente pues hay un sector de la población que está violando derechos humanos, me queda claro, diario y constantemente. Entonces, con base en eso, pues el trabajo es mucho, el trabajo que hay que hacer, y hay que ver ambas vertientes, tanto la parte del funcionario como la parte de las personas privadas que también violan derechos humanos. Claro, y en esta narcoguerra, pues yo no veo exigiendo. Exacto. No veo a ese profe Oscar Loza del 2008 en la calle, tomando las oficinas, con pancartas. ¿Cómo estaría si fuera al revés? Bueno, ¿no? te voy a decir una cosa. Porque si bien es cierto, dices, entre privados puede haber conflictos, pero el que es el responsable de garantizar la seguridad es el gobierno. Así es, es correcto. Y te voy a decir una cosa, hablando ya directamente del profe Loza, yo en lo personal, si me preguntas a mí, Aldo Ruiz, el que haya defendido el proceso de internacional en Venezuela, se me hace de lo más grave, porque ¿cómo es posible que acudas tú como ombudsperson a una manifestación en pro de uno de los mayores violadores de derechos humanos del continente? ¿Cuántos venezolanos no tenemos aquí en Sinaloa, del México o del mundo? O sea, es el Hitler moderno. Y cómo, o sea, ya cuando ves a tu defensor que defiende al malo, pues obviamente que dices, pues ¿a qué voy a la comisión? ¿A quién va a defender? Y hay algo muy grave cuando las comisiones revictimizan a la víctima de derechos humanos. O sea, el entorno, el funcionario o el entorno me violó mis derechos humanos. Voy ante quien me los debe defender, y ese que me los debe defender, ¡palo!, me vuelve a pegar. Imagínate qué grave. Totalmente. Y esto que comentas da pie justo a la siguiente pregunta. ¿Qué acciones debería tomar el gobierno de manera inmediata para garantizar el respeto a los derechos humanos? Bueno, no va a haber forma de eliminar las violaciones de derechos humanos si no se educa, Pablo. Esa es la única forma. Ni con seguridad, ni con armas, ni con videocámaras, ni con... Necesitamos educación. Y también ahí estamos en terapia intensiva, porque ahora esta reforma pues es adoctrinamiento, ¿no? Así es. En el modelo de la nueva escuela mexicana. Pero te voy a decir una cosa, podemos hacerlo los ciudadanos. Así como, por ejemplo, yo veo que tú vas a las colonias, vas con las personas, vas en el día a día. Esa es también la forma, e incluso en el círculo personal. A mí me gusta mucho una frase que la utilizo mucho, que es acercar el derecho a la gente. Entonces, esa es la idea. La idea es a todas las personas con las que convivimos en cualquiera de los círculos, platicarles esto, platicarles que tienen derechos, platicarles que es posible incluso autodefenderse. Hoy, precisamente en el Instituto de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, me gusta mucho el trabajo que están haciendo de manuales de autodefensa. ¿Sabes qué? Entonces vas generando educación. Una red de protegerse entre el gremio, ¿no? Como los vecinos. Tú has visto en las colonias que hay vecino vigilante. Y pobre aquel que se acerque porque le salen 5 o 6 vecinos. Si le robas al de enfrente es como que me robas a mí, ¿no? Exactamente. Entonces, tanto gobierno como ciudadanía tenemos que generar eso. Y si no lo vemos en el gobierno, pues desgraciadamente, así es, la ciudadanía, educar. La pregunta fue qué debe hacer el gobierno, y el licenciado me dice, no, pues ya, hay que ser los ciudadanos. No hay manera que haga algo el gobierno porque ya demostraron que no quieren hacer nada. Es que van para el otro lado. Voluntad. Van para o sea, al contrario. Desgraciadamente, la eliminación de los órganos autónomos, la eliminación de los órganos de transparencia, principal derecho humano que tenemos las personas de qué están haciendo con nuestro dinero, porque al final eso es el dinero público, dinero de los ciudadanos para fines sociales. Claro. Y hoy ya no lo tenemos. Entonces, vemos que el camino va para allá, y realmente los ciudadanos tenemos que tomar el camino correcto e influirlo. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué debiera hacer ya, de manera inmediata? Y si no lo hace, ¿qué invitas tú a los que te acuerdas que voluntariamente estuvieron desde hace 18 años y que hoy estás viendo cómo se está yendo el caño? ¿Qué hacer? De hecho, fíjate, algo muy interesante en materia electoral que decías. Por ahí había un grupo en la Universidad Autónoma de Sinaloa se creó un programa padrísimo que se llamaba Doctores Jóvenes, o Doctorado Joven.
Entonces, hubo una generación de por lo menos 30 personas que se doctoraron en temas electorales. Entonces, hoy necesitamos que esos doctores, que esos especialistas, en este caso en materia electoral, o los especialistas en materia de derechos humanos, en materia de salud, en materia de agua, en materia... Hoy presionen, así es, presionen para que la ciudadanía conozca, nada más conozca sus derechos. Porque te voy a decir cuál es el peor problema que tenemos en México en materia jurídica. La referencia jurídica más importante de nuestro país es la Rosa de Guadalupe. Entonces ahí estamos muy mal. Desgraciadamente el imaginario colectivo toma de esa información, que por supuesto es errónea y es inventada, y no lo que realmente tenemos. Entonces la gente es como los trabajadores que dicen, no, pues no tengo contrato, pues no puedo demandar, no, pues no me pagan efectivo, no, pues no, nadie sabe que es mi patrón, no, pues... Y entonces ya cuando les dices, espérate, no, mira, tienes estos derechos y el patrón tiene estas obligaciones, Entonces los trabajadores se empoderan y presionan al patrón. Pues pasa lo mismo en todos los derechos humanos. En todos. Claro. Es cosa o viceversa, de porque luego a la se ha caído en un abuso de eso, ¿no? Y bueno. lo digo como mujer inclusive. Hablas del tema patronal, pero también en temas de revanchismo por una situación con un hombre, y lo más fácil es, Como dice mi padre, todos los extremos son malos. Claro. Así, entonces, sí, estoy totalmente... Pero bueno, la estadística marca. Cuando el derecho humano ya se vuelve en una herramienta de revancha, pues no, deja de ser derecho. Se nos ha ido el tiempo como agua, licenciado Aldo Ruiz. Muchas gracias por la oportunidad de tenerte como invitado. Se nos quedan muchas preguntas y estoy segura que para quienes están viendo el programa y han llegado hasta este punto, tienen algunas inquietudes, pueden dejarlo en sus comentarios. El licenciado Aldo va a estar pendiente para responderlo. Claro que sí. Y si no se han suscrito al canal, este es el momento de inscribirse en el canal de YouTube, de activar las notificaciones en la campanita, y si lo ven en otras de las plataformas digitales, de redes sociales, pues compartirlo para que más personas puedan ver el programa y también dejarnos su opinión. Y votar el rating para tener el segundo episodio. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. No, hombre, al contrario.